Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo, un top, una recomendación de 4 perfumes, pero en este caso para día de diario, uso normal y real. Porque sí, que yo ya lo sé, que la mayoría de vosotros o de la gente que nos recomienda perfumes va todos los días tienen que llevar perfumes impresionantes para ir todos los días a la pasarela de Cibeles, a ir a comer a un restaurante de 5 estrellas Michelin, o trabajan en reuniones importantes en la Embajada de Francia, o luego a la ópera a cantar un ratito en la Ópera de Viena. Entonces sí que yo lo sé que la mayoría de vosotros siempre estáis tan ocupados y tenéis que llevar perfumes de tan altísimo nivel que este tipo de cositas pues son poco para lo que cabría de esperar. Yo ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, pues para la gente normal y corriente a la que nosotros hacemos la compra, salimos, paseamos con las amigas y tomamos un cafelito normal y corriente en el barecito de abajo, tenemos propuestas para pues todos esos días de diario, lo que serían esos perfumes de sport y que encima son baratitos, que te lo puedes usar, lo puedes llevar perfectamente y vas a tener un aroma muy muy rico. Así que comienzo con estas recomendaciones empezando por uno de los últimos que nos presentó Yves Rocher, el cual nos presentó My Vanilla Garden, mi vainilla del jardín. Es un perfume que efectivamente muy fresquito. Mirad, aun siendo vainilla que viene a ser más cremosita, yo lo prefiero y lo estoy reservando para ese momento de primavera-verano, porque es una vainilla muy fresca, huele tremendamente rico, tremendamente bien, es muy agradable. Y total que vale además para todas las edades. Este es el tipo, bueno, que os diría, es que lo que os voy a presentar todo es muy para todas las edades. Es muy rico, es muy agradable. No todos los perfumes que son así especiales de Yves Rocher me gustan mucho porque a veces me he llevado grandes decepciones. Es una vainilla muy rica, agradable, pero yo la califico más de sport. Está muy bien compuesta, pero de estilo sport, días de diario. Y nos vamos a Alejandro Sanz. De su nueva línea de perfumes Alejandro Sanz, esta es la segunda edición. El primer perfume estuvo muy bien, muy correcto, y en esta segunda edición de Mi acorde eres tú para ella, yo creo que lo hacen mejor todavía, porque en este perfume tenemos un perfume estilo frutal, donde combinan frambuesa, coco, melocotón, junto con aroma de jazmín, violeta y toques dulces de praliné y ámbar. Pero la sensación olfativa que me da con este perfume es de un perfume muy rico y estilo bueno, ¿no? De esos perfumes, pues como os comenté en la reseña de este perfume, de las líneas de la Petite Robe Noire de Guerlain, donde utilizan de una forma muy rica, muy juvenil y muy sabrosa los aromas frutales. No es que sea un clon, pero es de ese estilo de perfume muy femenino, muy rico y tremendamente agradable. También lo reservo para la primavera-verano, y es que este perfume viene a ser muy juvenil también para mis hijas y creo sin duda que lo van a disfrutar muchísimo. Y Vittorio y Luchino. Yo muchos de los perfumes de Vittorio y Luchino los critico porque muchas veces me encuentro esos agüitas perfumadas que no me dicen ni más ni menos lo que son. Hay algunas que están bien y otras dicen perfume barato, ¿vale? Dependiendo del momento en el que vamos probando sus perfumes, pues me encuentro con cositas como la que tengo aquí. Esta me gusta mucho. Y de las 3 últimas flores de estas de aguas intensas que sacaron en Vittorio Luchino, esta flor oriental es mi favorita de las 3. Las 3 me gustan, una de ellas, la que menos, es la más frutal, que diría que es la más corriente, pero están ricas y son muy económicas. Realmente son ese tipo de perfumes, oye, que todo el mundo no, que no, tú ya me entiendes, que no. Pues te vas y te compras estos perfumitos que huelen tremendamente rico y merecen la pena. Aquí en Flor Oriental
aquí está, nos la encontramos un aroma chulísimo, con orquídea, café y vainilla. Toquecitos que ya lo sé, que a muchas personas le recuerdan a Black Opium, pero yo creo que tiene otro tipo de personalidad, también muy rica. Perfume con ese toque dulce de ámbar y praline y nos lo refrescan en el inicio con mandarina o azahar. Este es muy rico, más cremosito, que sí podríamos ya enfocarlo aún a época de otoño-invierno, incluso un poquito nocturno. Pero estoy segura de que a muchas personas le puede gustar, le puede entrar por el olfato y usarlo en cualquier momento. ¿Qué es lo bueno que tienen los perfumes económicos? Que al fin y al cabo lo puedes disfrutar y gozar sin llorar por un ojo, por gastarte 200 euros en un perfume y que se te vaya día a día, ¿verdad? Pues no, lo usas con gusto. Y para completar este vídeo me voy a Women's Secret. En esta línea de perfume, en el año 2021, el perfume que presentaron de Intimate en color rosado recibió un premio del mundo de la perfumería. Creo que está fantásticamente bien porque estamos creando una serie de perfumes en una línea económica, los cuales los aromas son reconocidos como llamativos, interesantes, con cierta calidad dentro de lo económico, y eso está tremendamente bien. Yo te traigo el de este año 2022, en el que tenemos el Women's Secret Intimate Daydream. En este caso, perfume súper fresquito, floral, muy rico para lo que va a ser la primavera-verano. Y es que tiene también sus curiosidades, porque es un perfume del estilo floral que dices, ya para primavera te lo pones fresco, limpio, con flor de ciruelo, jazmín, azahar, petit grain, naranja, mandarina, todo notas frescas. Pero luego nos vamos a encontrar tonos que los sentiremos un poquito más hacia el fondo y que le dan un toque de interés en el perfume, donde tenemos las moras que se funden con un fondo de chocolate y maderas. Es femenino, ligero, agradable, muy bonito. Pues eso, pues que vas al médico, y es que las personas como mucho no van al médico nunca. Vas al médico, vas a tomar tu cafelito, vas a estudiar, vas a trabajar. Ese tipo de cosas en el que simplemente perfume cómodo, que huele rico, que huele bien y que te gusta a ti tanto como a la gente que te rodea. Son perfumes baratitos, económicos, que, ¿por qué no?, también son esos perfumes del día a día que nos gusta llevar. ¿Conoces alguno de estos perfumes? Pues cuéntame qué te parecen. Yo, poquito a poco, cuando encuentro algo que de verdad creo que merece la pena, que me ha gustado de verdad, te lo aparto para prepararte estos vídeos. Aquí, sin fantasías ni pretensiones, cada perfume lo que es. Así que cuéntanos tus experiencias con estos perfumes y nos vemos en el próximo perfume. Adiós.